Em, Soy estudiante de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, de la Escuela Profesional de Educación. Llevo el área de Sociedad y Cultura, regentada por la Magíster Francisca Lavilla Barca. Mi nombre es Vicky Janine Hilario Chaiza, estoy cursando el semestre 2021-1 y el tema que hoy vamos a tratar es sobre la cultura, su importancia, sus características y entre otros muchos otros temas sobre la cultura. Antes de empezar con el tema, vamos a empezar con un pequeño pensamiento de André Malraux, que nos dice: la cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento, que en curso de ciclos han permitido al hombre ser menos esclavizado. Es una frase que nos indica que la cultura es la suma de todos los valores, se podría decir. En especial el arte y el amor, ¿no? Y esto, pues, al valorar toda la cultura, nos ha enseñado a ser menos esclavos de quienes se creen superior a nosotros. Bueno, vamos a empezar. Como vemos, aquí es un mapa, como se llama, esquema de llaves. Pues vamos a hablarnos sobre la cultura, su importancia, sus características, identidad cultural, sincretismo andino, multiculturalidad, pluriculturalidad, identidad cultural. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la cultura? Eh, la cultura es un concepto, o digo, un conjunto de conocimientos, rasgos, características, propios que distinguen a una sociedad, y también se le podría llamar un progreso, un proceso de valores, ya que pues desde pequeños, desde que uno nace, le van inculcando valores, a valores y más valores, aprender el respeto, la identidad, entre muchas otras cosas, ¿no? Y en sí, cultura se podría representar en la actualidad como los valores. ¿Cuál es la importancia de la cultura? Nos da identidad, nos da sentido de pertenencia, porque tú al sentirte perteneciente a alguna cultura, tú te sientes orgulloso de pertenecer a esa cultura, de lucir su traje típico, sus costumbres que tiene, entre otras muchas otras cosas. Te sientes orgullosa porque es algo que te caracteriza a ti, porque es algo de donde tú vienes, donde tú naciste, y pues tienes esa idea de poder sacar adelante esa comunidad o esa sociedad, de poder ser algún día, poder hacer algo por esa cultura, poder ayudar, ¿no? Para que sea reconocida, o entre otras muchas otras cosas que tú puedes tener en la mente. Otra de las importancias que tiene la cultura es que contribuye a nuestros pensamientos y comportamientos, pero de una manera positiva, no de una manera negativa, sino que de una manera positiva, porque esto nos enseña a cómo poder sobresalir, porque de cierta forma cuando uno forma una cultura, no es simplemente es que uno lo forma de noche a la mañana, ¿no? Es un largo proceso, y esto nos enseña a seguir adelante, a que pues esta cultura no se debe quedar ahí, sino que debe continuar, y así sobresalir simplemente puede a convertirse en la más importante, quizás, si es posible, porque pues si es una tan importante y todos ponen de su apoyo, esto se puede hacer llegar, puede hacerse realidad. Otro de las importancias, como ya les había indicado, que nos enseña valores. En principal estaría respeto, porque eh, al ser tú de una cierta cultura, también tienes que aprender a respetar a las demás culturas que están a tu entorno o a tu alrededor, o pueden estar
en distintos lugares, ¿no? Pero tú las tienes que enseñar a respetar cuando tú vayas quizás o te puedes presentar o tengas la oportunidad de visitar, también se trata de respetarlas, ¿no? Porque de cierta forma es pues aprender algo. Respetar es pues aprender algo de la otra cultura, ¿no? Aprender y pues no sé, quizás aplicarlo en tu cultura y a ver cómo funciona o qué tal son las cosas allá, cómo van y todo eso. Ahora vamos a hablar de las características de la cultura. Es aprendida porque de cierta forma cuando tú naces y con el pasar de los años, conforme tú vas creciendo, vas aprendiendo también de tu cultura y de todas las culturas también que están a tu alrededor. Es como una forma secuencial, como se podría decir. También es compartida porque ya que, como ya les había indicado, las culturas son diversas y tú puedes compartir ciertas ideas con otras culturas que quizás o a ti te pueden gustar las creencias de otra cultura o sus costumbres. Entonces, por eso se le dice compartida, porque tú compartes de cierta manera, atribuyes a otras culturas como las otras culturas también a las tuyas. La otra característica es dinámica. Dinámica porque es total, o sea, no existe una cultura que simplemente esté a medias o que simplemente diga mi cultura es, no se sabe mucho de su nacimiento, no se sabe mucho de esto, no hay una cultura que diga eso. Las culturas son totalitarias, se saben todo, se sabe todo de la cultura, son específicas y por eso es dinámica, ¿no? Es total. Vamos a pasar a hablar sobre la identidad cultural. ¿Qué es la identidad cultural o qué engloba o qué características tiene eso también, no? Eh, pues son manifestaciones artísticas, tradiciones, ¿cómo se puede decir? De tradiciones, de costumbres, de lenguajes, de distintas características o distintas manifestaciones que se puede tener en una cultura. Esto obviamente depende de mucho del desarrollo del país o de la cultura también, ¿no? No solo del país, ya que pues al ser un país muy reconocido por la cultura que tiene, pues tiene también una mayor manifestación, como en el mismo país, como también en distintos otros países o distintas otras culturas. Vamos a pasar a hablar sobre la multiculturalidad. Eh, ¿Por qué se dice multiculturalidad? Porque es una, porque es un territorio geográfico específico o un mismo espacio, pero en ese espacio existen distintas culturas, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en Espinar, en el distrito de Coporaque, pues se puede ver que existen muchas comunidades, ¿no? Tiene, la verdad, varias comunidades campesinas, entonces ahí se puede ver la distinción de culturas, ya que las distintas comunidades tienen un- o sea, tienen distintas costumbres, eh, en sí en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la siembra podemos hablar, en la siembra tienen distintas culturas, distintas costumbres, ya que eh, quizás por ejemplo, en una comunidad que queda como por Apachaco, como se dice, pues existen distintas variedades de papa y por lo tanto ellos siembran de unos meses más antes, en cambio en otras comunidades siembran unos meses más después. También se puede ver en en las costumbres que tienen, en las importancias de poder cosechar algo, se lo hacen de distinta manera o sea, es un solo distrito, pero tienen distintas costumbres, distintas culturas, ¿no? O sea, conviven ahí, pero no comparten. La pluriculturalidad. Esto es el desarrollo de varias etnias o por varias etnias, de grupos poblacionales que no comparten también, no comparten la cierta manifestación cultural, no comparten la misma
idea que tienen las distintas culturas. La multiculturalidad es el intercambio de culturas, de sus vivencias, de algunas tradiciones diferentes. Multiculturalidad es compartir tu cultura con otra cultura o compartir una idea con, con otra idea. Es en sí vivir en un espacio geográfico, pero de esta manera compartir tus ideas, ya que tu idea puede importarle mucho a la otra y así quizás poder practicarla. ¿Qué es el sincretismo andino? El sincretismo andino es la unión de dos de rasgos culturales inca y colonial.